Vamos a realizar entonces la práctica para probar, en primer lugar, el transformador. En primera instancia, vamos a hacer pruebas de identificación de primario y secundario. Aunque aquí aparentemente, gracias a este enchufe, podemos identificar estos elementos, estos bobinados, muchas veces sucede que nos llega el transformador con los cables sueltos. Por ejemplo, aquí tengo un transformador con 3 cables en un devanado y 3 cables en otro, ¿sí? Entonces, si no tuviera este enchufe conectado, o está el cable de red conectado, cable de corriente eléctrica conectado, no podría identificar cuál es primario de secundario, ¿cierto? Entonces, vamos a realizar en primer lugar la práctica para determinar, número 1, si hay o no continuidad, ¿sí? Si hay o no continuidad del transformador, y podemos identificar de forma segura, con bajos voltajes, primario de secundario, ¿sí? Entonces, con el multímetro vamos a realizar lo que sería la medición de la resistencia de los devanados, con el ánimo de determinar cuál es el primario del secundario. Como ustedes vieron en la fundamentación, en la teoría, en el caso de un transformador reductor, vamos a encontrar que como la relación de espiras necesita ser mayor en el primario que en el secundario, tendremos mayor número de vueltas en el primario, ¿cierto? Usualmente también sucede que el primario requiere o circula menos corriente que en el secundario, y por tanto se utiliza un calibre de alambre más delgado. Se utiliza un calibre de alambre comparable con el secundario, es mucho más delgado, precisamente porque la misma relación de transformación, la misma relación de voltajes, en las que el voltaje decrementa con respecto al secundario, también aumenta la corriente de salida, o puede aumentar la corriente de salida con respecto al secundario. Entonces tenemos que el bobinado primario es más delgado y encima tenemos más vueltas de alambre, más espiras, y como tenemos más espiras, significa que vamos a tener una mayor longitud de alambre, ¿cierto? Es decir, va a haber más alambre en el primario que en el secundario, y por tanto, al haber más alambre en el primario y al ser este alambre más delgado, vamos a tener una mayor resistencia eléctrica en el primario que en el secundario. ¿Se comprende hasta ahí? Como este es el caso, entonces podemos determinar fácilmente cuál es el primario del secundario, simplemente midiendo los voltajes, o midiendo, perdón, la resistencia que hay en cada uno de los devanados. En este caso, lo que yo voy a hacer es medir la resistencia que hay en el primario. Entonces, aquí me dice que la resistencia es de 20,11, bueno, 20,1 ohmio aproximadamente, ¿no? 20,1 ohmio. Listo. Entonces tomo el dato, dice 20,1 ohmios en el devanado primario, o en este devanado. Partimos de que no sabemos cuál es el primario y cuál es el secundario. Entonces decimos, este devanado tiene 20 ohmios, ¿sí? Aproximadamente. Ahora vamos a mirar el otro devanado, o los otros devanados. Muchas veces los devanados secundarios van a venir con tomas medias o con diferentes secundarios incluso. Es decir, van a venir con 2 o más secundarios separados eléctricamente o aislados eléctricamente, ¿sí? Entonces, lo que vamos a hacer es tomar 2 cables cualquiera, por ejemplo, el negro, este negro de aquí, y el blanco de este extremo, y medimos la correspondiente resistencia. Al medirla me da 1, cerca de un ohmio, ¿sí? Un ohmio aproximadamente, ¿listo? Entonces, ya podemos darnos cuenta de cuál sería el secundario, ¿cierto? Ahora, si de nuevo hago otra medida entre el cable negro y otro extremo, esta resistencia me da
cerca de 1 ohmio, igual que en el caso anterior, cerca de 1 ohmio. Y finalmente voy a medir entre cable blanco y cable blanco, o sea, entre extremo y extremo. Y me está dando una resistencia de 1.14 ohmios. Entonces con ello puedo hacerme una idea de cómo está distribuido el bobinado, ¿cierto? Es decir, puedo identificar con ello primario de secundario. ¿Por qué? Porque de acuerdo con las medidas me di cuenta que un bobinado 2, 3, 4, por acá medía 20 ohmios, ¿cierto? 20 ohmios. Y por acá había otro bobinado que entre un punto y otro medía 1 ohmio, ¿sí? 1 ohmio. Y entre este otro punto, que era el cable negro, y el otro cable blanco medía 1 ohmio. Y entre los dos había una medida de 1.14 ohmios. Entonces ya me doy cuenta de cómo están distribuidos los bobinados, ¿sí? No sé si hasta aquí hay alguna duda, alguna pregunta. Entonces esta va a ser como la primera práctica que le vamos a hacer al bobinado, que será la práctica de identificación de devanados o bobinados. Vamos a hacer la identificación de bobinados, ¿sí? Eso es lo primero que vamos a hacer. ¿Listo hasta ahí? Lo segundo que vamos a hacer a continuación va a ser, vamos a hacer la verificación de aislamiento. Entonces, en la verificación de aislamiento notamos que entre primario y secundario hay lo que se llama un aislamiento galvánico, es decir, no hay un contacto eléctrico entre el primario y el secundario. Y ojo, tampoco debe haber un contacto eléctrico entre cualquier bobinado y el núcleo, ¿sí? No puede haber ningún tipo de contacto eléctrico en ninguno de los bobinados. ¿Listo? Si hubiera este contacto, es posible que se deba a que internamente en los devanados, en los bobinados, haya habido un alambre que esté pelado. O sea, recordemos que el alambre que se utilizan es alambre esmaltado, básicamente es un alambre de cobre con barniz, pero a veces ese barniz se puede pelar, ¿sí? Al pelarse puede hacer contacto eléctrico con el chasis, ¿sí? Y al hacer contacto eléctrico con el chasis, pues en el caso de un bobinado de alto voltaje, podríamos recibir nosotros una descarga. Entonces, ¿eso que está a la mitad de este chasis? Sí, todo este aquí, todo eso es el chasis, pero principalmente se le conoce como el núcleo del transformador, ¿sí? Toda la parte metálica. El núcleo internamente está hecho con láminas en E y en I que se fueron intercalando para crear este armazón, este núcleo, ¿sí? Entonces repito que pueden haber contactos o cortocircuitos con el núcleo. Entonces para ello tenemos que de nuevo utilizar nuestro multímetro, ¿sí? Para determinar si hay o no algún tipo de aislamiento, hay algún tipo de contacto eléctrico entre el núcleo y cualquiera de los devanados. Entonces simplemente colocamos en continuidad nuestro multímetro y procedemos a verificar terminal por terminal si hay o no contacto eléctrico con el núcleo. Entonces voy a probar continuidad. Primero pruebo que la continuidad funciona y a continuación pruebo continuidad de un terminal de uno de los bobinados con el núcleo. Como ven,
ahí no hay ningún tipo de continuidad. Procuro no tocar con los dos dedos, porque si yo toco con los dedos y yo estoy midiendo, por ejemplo, con la escala de ohmios, voy a afectar la medida, ¿sí? Procuro no tocarlo, ¿sí ven? Entonces procuro tocar solamente uno de los devanados, y el otro, los dedos están detrás del guardadedos del multímetro. Entonces aquí pruebo y hasta aquí no hay continuidad. Muy bien, probamos el otro extremo, pruebo el otro extremo con el núcleo, tampoco hay continuidad. Otro de los bobinados, el otro extremo, ¿sí? Ya sabemos entonces, este es el secundario, y por lo menos con el secundario no hay espiras en corto, al menos con el chasis. A continuación voy a medir de nuevo con continuidad o con ohmios, con la prueba de ohmios, voy a medir si hay conexión con el primario, si hay el devanado primario está en contacto con el chasis. Aparentemente no. Repetimos la prueba, ¿sí? Entonces por lo menos en primer lugar ya identificamos primario de secundario. Dijimos primario es el que tiene mayor resistencia, el bobinado de mayor resistencia es el primario, y de menor resistencia es el secundario. Y además, por la forma en la que están, por las mediciones que hicimos, sabemos que el secundario tiene un devanado en un tap central. ¿Listo? Entonces, por lo menos podemos trabajar con seguridad. Siempre tenemos que hacer estas pruebas, porque si no las hacemos podemos sufrir una descarga. Primero, o dañamos el transformador, quemamos el transformador al introducir el secundario a los 110 voltios, y con eso se quema. Vamos a hacer circular un voltaje mucho más alto que ellos pueden soportar. O peor todavía, nosotros podemos recibir una descarga eléctrica por algún problema en el bobinado. ¿Listo? Entonces, las dos primeras prácticas, o las dos primeras pasos o verificaciones que tenemos que hacer son importantes: la identificación de los devanados primario y secundario, y la verificación del aislamiento del transformador. ¿De acuerdo hasta ahí? La tercera prueba que vamos a hacer es la que se llama identificación de voltajes. Hasta aquí hemos identificado lo que parece ser un transformador en buen estado. ¿Okay? Decía, entonces hasta el momento hemos identificado un transformador que está en buen estado, y lo que vamos a hacer a continuación es vamos a hacer la identificación de voltajes. Sí. Hasta el momento yo no sé qué voltajes maneja cada uno de estos elementos. Es decir, que tenga un devanado, que tenga un devanado más corriente que el otro, identifica primario de secundario, pero hasta el momento no sé cuáles son los voltajes con los que está operando este transformador. No todos los transformadores funcionan a 110 voltios. Hay transformadores que, por ejemplo, son de audio, entonces, y el audio no trabaja a esos voltajes tan altos. Entonces podemos llegar a quemar el transformador si no sabemos a qué voltajes operan sus devanados. ¿Listo hasta ahí? ¿Qué vamos a necesitar entonces? Para esto vamos a usar nuestro transformador, pero también vamos a necesitar una lámpara de prueba. ¿Qué es una lámpara de prueba? Es simplemente un circuito serie de protección que utiliza una bombilla de al menos 60 vatios. Le voy a dibujar el esquema de operación de una lámpara de prueba. Esta lámpara de prueba es imprescindible en su taller. Todos ustedes tienen que tener en su taller la lámpara de prueba. Les voy a dibujar el diagrama entonces de cómo funciona. Tenemos los 110 voltios de corriente alterna, y entonces aquí en los 110 voltios vamos a conectar una bombilla incandescente, no bombilla LED, nunca bombilla LED de las modernas, sino una bombilla de las antiguas de filamento de 60 vatios o más, por lo menos,
Y de aquí vamos a conectar al tomacorriente. Entonces, la fase va conectada a uno de los extremos de la bombilla, ¿sí? El otro extremo de la bombilla va al tomacorriente. Y el neutro va directo al tomacorriente, ¿sí? Estas conexiones deben hacerse tal cual. No sé si hasta el momento desean tomar apuntes para que no se les olvide, porque estas son las pruebas que vamos a hacer. ¿Listo? La identificación de bobinados, la verificación del aislamiento del transformador y la identificación de los voltajes de operación.